escuchan. Sí, adelante. Sí. Vamos a leer Juan capítulo 13, versículos 14 y 15. Vamos a hablar del hábito de motivar y vamos a ver cómo Jesús pudo trabajar la motivación. ¿Cuáles son las palabras clave de motivación que Jesús nos dio para motivarnos a cada uno de nosotros a cumplir la gran comisión, a cumplir el propósito de Dios? Mire, cuando leemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, las motivaciones y los hábitos que Jesús nos enseñan para cumplir la gran comisión, para ayudar al perdido, para ayudar al necesitado, para predicar el evangelio, para llevar la evangelización, el discipulado a los rincones de cada ciudad, de cada colonia, de cada barrio y de cada país. Dios, a través de la Biblia, nos enseña a cómo, a través de estos hábitos, cómo podemos nosotros alcanzar al perdido. ¿Cómo podemos alcanzar al perdido? Juan capítulo 13, versículo 14 y 15 dice, pues si yo el Señor y el Maestro he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies de unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. Qué interesante que Jesús, a medio del libro de Juan, a través de la palabra, Jesús da un ejemplo que el hábito de motivación no es solamente de palabras, sino de acciones, de acciones. La acción nos lleva a tomar decisiones y una de las cosas que Jesús está haciendo es no solamente motivar a los discípulos a través de este versículo, sino que Jesús está haciendo el ejemplo de esas palabras de servicio hacia los demás. Pero Jesús comienza con la motivación con sus discípulos, como lo dice en la palabra de Dios, que Jesús comienza a lavar los pies de los discípulos y después le dice, porque ejemplo os es dado para que como yo he hecho, vosotros también lo hagáis. Jesús le enseña a los discípulos, los discípulos tienen que enseñar a otros. Jesús no habla de la motivación no solamente en palabras, sino en acción. Es importante entender que la motivación es el motor de la marcha en nuestra vida. Si nosotros queremos marchar, tenemos que mantenernos motivados. Algo nos mantiene motivados nosotros para hacer. Hay un pensamiento de Jim, dice, la motivación es lo que hace que usted comience a hacer algo. Es el hábito de lo que pone en marcha. La motivación es parte interesante para nuestra vida. Jesús nos enseñó muchos hábitos. El hábito de orar, el hábito de tener fe, el hábito de orar por los enfermos. Hay hábitos por la cual Jesús nos enseña a levantarnos y a fortalecernos. Pero hay hábitos que vamos a hablar hoy, es el hábito de motivar. Es por eso que la palabra en Juan 13:15 Jesús le está enseñando a los discípulos sobre el hábito de hacer. El motivo a las personas no solo por medio de su palabra, sino también por medio de su ejemplo. Las palabras se las lleva el viento. El ejemplo nos da a seguir. Jesús nos dio ejemplo. No solamente dijo ir y hacer discípulos a las naciones. Jesús llevó el evangelio hasta los rincones de Jerusalén, murió, llegó hasta la meta por la cual es morir en la cruz y darnos a nosotros esa participación de entrar al reino de Dios. Pero en medio de ese propósito, en medio de esa visión, Jesús hizo muchas acciones motivadoras para que las personas pudieran seguir cumpliendo el propósito por la cual Jesús vino a la tierra, por la cual Jesús trajo un evangelio, por la cual Jesús en Mateo capítulo 5 nos enseña la bienaventuranza, que son importantes en nuestras vidas, que nos dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. El 7 dice, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Está viendo Jesús, todas las bienaventuranzas fueron aplicables, no fue. Se cerró su micrófono, pastor. Se cerró su micrófono.
nos dice que en Mateo capítulo 4 vemos a un Jesús que comienza con la tentación y dice que después comienza y principia su ministerio. Pero también vemos en el capítulo 5 del libro de Mateo, vemos la bienaventuranza. Jesús nos enseña sobre la bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y el 7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque de ellos alcanzarán la misericordia. Jesús no solamente lo habló, Jesús lo aplicó y lo vivió y lo compartió y nos los enseñó a los discípulos y nos lo está enseñando hoy a nosotros, a cada uno de nosotros a través de un hábito. Es parte importante la motivación en nuestras vidas. Por eso la palabra de Dios dice, y ahí puedo decir a nuestro hermano Miguel que nos ayude, ¿qué dice Mateo 19:21? ¿Qué dice Mateo 19:21? Cómo Jesús nos mostró la motivación a través de Mateo 19:21. Mateo 19:21 dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Sí, 19:21. Dice la palabra de Dios en Mateo 19:21, dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Qué parte interesante que Jesús 3 palabras da de motivación a este creyente, a este hombre joven rico. Le dice, anda, ven y sígueme. La motivación no viene solamente con lo que tenemos, sino con lo que nos desprendemos. ¿Cómo aprendemos nosotros a seguir a Jesús? Tomando en cuenta la palabra de Dios que dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma su cruz y sígueme. Es parte importante en nuestra vida, no solamente hablarle, sino también aplicar a nuestras vidas. A veces nosotros mismos podemos hablar de motivación, de que nosotros estamos motivados, pero la motivación no tiene que ver con palabras, tiene que ver con acciones. Para poder entender que Jesús nos está enseñando, que Jesús nos habló a nosotros de motivación de llevar el evangelio, pero Jesús nos mostró cómo hacerlo. Segundo, Jesús nos mostró el discipulado. Jesús nos enseñó cómo hacerlo. La Biblia, el evangelio nos enseñó cómo elegir a los líderes. Jesús nos mostró cómo hacerlo. Está viendo. Entonces Jesús nos dio palabra de motivación para seguir adelante en la palabra de Dios, en los caminos de Dios. ¿Qué dice Juan capítulo 14, versículo 1? Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis que Dios, creed también en mí. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Entonces Jesús nos motiva a que parte de nuestra motivación tiene que haber una dependencia de Dios. Tenemos que confiar en Dios. Cristo nos enseñó cómo seguir sus pasos. No seguir nuestros propios pasos, es seguir los pasos de Jesús. Si Jesús nos enseña en Mateo capítulo 28, Mateo capítulo 28, versículo 19, que nos dice de la siguiente manera, por tanto, y haced discípulo a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo nos enseña, vayan. Cuando nosotros estamos motivados y cuando nosotros nos sentimos motivados, nosotros hacemos la voluntad de Dios. No esperamos que otros nos manden, no, nosotros hacemos lo que Dios nos ha dado por motivación. Como decimos, Dios ha puesto en nosotros el querer por el hacer, por su buena voluntad. No esperamos que otros lo hagan, no. Nosotros lo hacemos porque Dios ha puesto en nuestro corazón el querer por el hacer, por su buena voluntad. Estamos motivados no solamente por la palabra de Dios, sino por el llamado que Dios ha hecho a nuestra vida y a nuestro corazón. ¿Qué nos dice Juan? Juan capítulo 16, versículo 33. Juan capítulo 16, versículo 33. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz.
En el mundo tendréis aflicciones, pero confía en mí. Yo he vencido al mundo. ¿Qué sale de nuestros labios cada día para motivar? ¿Cómo motivamos a los que nos rodean para crecer, para alcanzar, para motivar, para alcanzar una meta, para fortalecerse? La pregunta también es, ¿por quién usted es motivado para alcanzar lo que Dios le ha dado? ¿Qué lo ha motivado a usted a seguir a Cristo, alcanzar a las personas, salir a visitar, ayudar al necesitado? ¿Qué le ha motivado? Una vez leí un libro y un hombre, ese hombre decía, un día entré en una oficina del pastor y en la oficina del pastor había un cajón. La oficina era muy bonita, pero había un cajón muy feo ahí en la oficina, ahí en el escritorio. Y el pastor se sentó allí, esperó al pastor principal, ahí esperando, pero en toda la oficina, tan bonita que era la oficina, él se encuentra un cajón ahí en el escritorio muy feo. Y cuando entra el pastor a la oficina y se sienta en su asiento, el pastor le pregunta y le dice, pastor, esta oficina tan hermosa y tan bonita y usted tiene este cajón tan feo aquí en el escritorio. Y el pastor le respondió de esta siguiente manera, ¿tú sabes por qué no quito ese cajón del escritorio? Porque ese cajón tan feo me hace recordar de dónde Dios me sacó cuando yo era limpiador. Algo nos mantiene motivado a seguir a Cristo. Algo nos mantiene motivado a permanecer de donde Dios nos sacó. Por eso en nuestras vidas a veces tenemos que ser marcados, porque si no somos marcados no entendemos la voluntad de Dios y no entendemos por qué somos motivados. Y cuando pasa alguna circunstancia nos caemos, cuando pasa necesidad nos caemos, cuando pasa una enfermedad nos caemos, cuando tenemos problemas nos caemos o perdemos esperanza, perdemos la fe o nos preguntamos, como lo dicen muchos creyentes, ¿dónde está Dios en estos tiempos difíciles? Dios siempre está con nosotros. La pregunta es, ¿quién nos mantiene motivados? ¿Qué nos mantiene motivados en tiempos difíciles? ¿Qué nos mantiene motivados? ¿Quién nos motiva? ¿Quién nos levanta? Nos levanta la palabra de Dios. ¿Tenemos una dependencia de Dios o dependemos de alguien que nos levante? Las palabras son importantes en nuestras vidas. La palabra de Dios es importante, pero lo más importante de la motivación es ¿qué pienso yo de cómo estoy motivado para seguir la voluntad de Dios, para levantarme, para salir del foso cenagoso, para entrar a la presencia de Dios? ¿Cómo me motivo yo? ¿O tengo que motivarme con otro hermano para orar? ¿Tengo que otro hermano lea la Biblia conmigo para motivarme a leerla? ¿Será que tengo que conocer la Biblia a través de otro? ¿O será que yo me he motivado a leer la Biblia? Yo me he motivado a orar. Yo me he motivado a ayudar al perdido. ¿O mi motivación depende de otro? Jesús nos enseña, Cristo ha dejado la motivación. Cristo nos ha motivado. Cristo ha dicho muchas palabras interesantes. Vaya, levántate, cree, pida, busque, llame, toma tu cruz y sígueme. Ven, levántate, sé valiente, arrepiéntete. Está viendo, Jesús dice, por tu fe has sido sanada. Levántate, pedid se os dará, buscáis y hallaréis, llamáis se os abrirá. Jesús nos ha motivado a creer en la voluntad de Dios, porque Dios no es de palabras, Dios es de hecho. Lo que Jesús está diciendo, pide y se te dará. Busca y hallaré, llama y se te va a abrir. Dios espera que nosotros respondamos a la motivación que Cristo nos está dejando a través de la Biblia. Ya las promesas están en la Biblia y nosotros necesitamos cumplirla. Mire lo que dice Mateo 19, 26. Mateo 19, 26. Dice, y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es posible, mas para Dios todo es posible. Y mirando Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Con Dios todas las cosas son posibles. Es por eso que Jesús nos mostró la motivación. Sí se puede, sí se puede.
Nadie puede decir que no puede. Sí se puede. Cuando Cristo ya dejó la Biblia establecida y nos mostró, sí se puede. Ahora, ¿cuáles son los enemigos de la motivación? ¿Cuáles son los enemigos de la motivación? La pereza. La pereza no nos deja levantarnos, no nos deja fortalecernos. ¿Por qué? Porque con la pereza perdemos la motivación. ¿Será o no será? ¿Será posible? O a veces hay gente que dice, voy a descansar, voy a dormir para que se me calme la mente de la preocupación. No, eso es pereza. Porque hay gente que quiere quedarse dormido para olvidarse de las preocupaciones. Pero cuando despierta, vuelve las preocupaciones, no se han ido. Las perezas siempre van hasta ahí mientras usted pierda la motivación. La motivación es parte de nuestra vida como creyente de Cristo. Mientras nos golpea, más nos levantamos. Hay que quitar la pereza. Lo segundo es la indiferencia. La indiferencia tiene que ser una esencia que tiene que estar apartado del hábito de motivar. La tercera, la comodidad. Gente no desea cambiar. Gente quiere permanecer ahí estático, sin hacer nada, esperando que venga Cristo. Hay gente así que quiere esperar que venga Cristo. O viene Cristo o me voy con Cristo, pero de ahí no se mueve. Esa es su doctrina, esa es su enseñanza, esa es su Biblia, esa es su oración. Ese es el cristianismo. Que va a la iglesia, a su casa, a la iglesia, a su trabajo, su casa. Esa es su doctrina. Porque es la comodidad. Eso no nos permite mantenernos motivados en el evangelio. Por eso cuando viene un golpe duro, uno dice, hay gente cristiana que dice, ¿dónde está Dios en estos tiempos difíciles? Dios me abandonó. Pero a veces uno le pregunta, ¿y cuánto tiempo tiene en el evangelio usted? 20, 30 años. Pero uno se pregunta, 30, 40 años, ¿haciendo qué? En la pereza, en la indiferencia y en la comodidad. ¿Cómo no va a tener prueba? Si no se siente motivado al evangelio, no se siente motivado en el crecimiento espiritual, es problemático, pierden la esperanza inmediatamente. Cuando viene una lucha, la pierden. Necesitamos levantarnos y fortalecernos. Es por eso que hay 6 consejos que nos enseñan. 1, encontremos nuestra propia motivación en Cristo, leyendo diariamente su palabra y haciendo su voluntad. Cuando usted lee la palabra de Dios y cuando usted hace su voluntad, usted está encontrando la motivación adecuada para su vida, para su corazón. Hay algo que lo motiva. Mire, hay un pensamiento, la gente me dice que soy arraigado o soy ortodoxo, no sé, pero hay algo que está en mi corazón y es una motivación. Yo hago las cosas, quieran o no quieran, pero yo me dejo guiar por la voluntad de Dios. Si Dios me lleva allá y nadie quiere ir, yo voy. Porque no es Él, no es la gente, es la voluntad de Dios. Y mientras yo cumpla la voluntad de Dios y los demás no quieran, no importa. Lo que importa nosotros, ¿qué nos motiva a llevar el evangelio? Algo nos marca para llevar el evangelio. Encontremos nuestra propia motivación en Cristo, leyendo diariamente la palabra y haciendo su voluntad. Segundo consejo, creamos que tenemos el poder por medio de Cristo para cambiar al mundo. Creamos que tenemos el poder por medio de Cristo para cambiar al mundo. Es por eso que la palabra de Dios dice en el libro de los Hechos, capítulo 1, si usted se ubica en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dios nos ha dado el motivo para seguir adelante. Dios nos ha dado la autoridad. Dios nos ha dado el poder. Dios nos ha motivado a través del Espíritu Santo, porque sin Él, usted y yo no alcanzáramos al perdido. No y fuéramos hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo es el que nos mantiene motivados a llevar el evangelio. Y si usted no cumple los parámetros de Dios en el evangelio, en el Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y no cumple la gran comisión, uno se pregunta, ¿dónde está esa motivación del Espíritu Santo? ¿Será que lo tiene? ¿Será que no lo tiene? Porque si no es motivado a llevar el evangelio hasta los últimos rincones de su país, de su comunidad, de su familia, uno se pregunta, ¿tendrá el Espíritu Santo o no?
porque la palabra de Dios dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. Donde usted vaya, donde usted se pare, donde agarre el pecero, donde agarre la combi, donde vaya a comprar, donde vaya a visitar, usted es testigo del poder de Dios. Y dice la Biblia, en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nadie se va a escapar de cumplir la gran comisión. Todos debemos cumplir la gran comisión, conforme a lo que Dios nos ha llamado y conforme a la motivación que hemos recibido de parte de Dios. Cada uno tenemos una motivación para servir a Dios. ¿Qué estamos haciendo? ¿Vamos a esperar que este mundo despierte? No. ¿O vamos a esperar que llegue regalos? No. Salgamos. Y en el camino Dios va a ir trayendo bendiciones. Salgamos motivados a llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Tercer consejo, vivamos una vida que motiva a los demás a ir más allá de donde está. Si usted no es motivado, usted no va a motivar a nadie. Si usted no ama la obra de Dios, nadie va a amar la obra de Dios. Si usted no ama al perdido, ¿cómo va a aprender el que nuevo creyente que un día fue perdido y fue rescatado? ¿Cómo va a aprender si usted no es motivado? Necesitamos vivir una vida motivada para poder motivar a otros y llevar a esas personas más allá de donde están. Pero necesitamos motivarnos nosotros. Cuarto consejo, seamos positivos y motivadores. Seamos positivos y motivadores. 5, creamos que es posible por medio de Dios. Todo es posible por medio de Dios. Y por último, concentrémonos en aquellos que están motivados. Hay un pensamiento y es un dicho. Mira con quién anda y te diré quién eres. Si usted se motiva, si usted se ajunta con perezoso, usted va a ser un perezoso. Si usted se ajunta con indiferente, usted va a ser indiferente. Si usted se ajunta con gente que vive cómodo, usted va a ser el cómodo igual. Necesitamos ajuntarnos con gente que sea con mente positiva, gente que sean hombre de fe, gente que dependa de Dios, gente que le gusta leer la Biblia, gente que le gusta orar, gente que gusta llevarle el evangelio hasta los últimos rincones, gente que está motivada como usted está motivado. Necesita juntarse con ellos. Es por eso que debemos concentrarnos en aquellos que están motivados, hermano. No se quede en el dicho, mire con quién anda y te diré quién eres. Concluyo con Josué 1:8. Ubíquese con Josué 1:8. Con esto concluyo. Dice la palabra de Dios. Josué 1:8 y 9. Dice la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque esto hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quieras que vayas. En los últimos rincones de este país, a donde te esconda, donde vayas, debajo de la tierra, encima de la tierra, en medio de la tierra, en el espacio, Dios siempre va a estar ahí contigo. Dios nos motiva y Dios nos sigue motivando. Dios está motivando en el pasado, Dios nos está motivando en el presente y Dios nos va a seguir motivando en el futuro para que sigamos obedeciendo a la voluntad de Dios. Oramos. Señor, estamos agradecidos por tu misericordia. Estamos agradecidos por tu voluntad, porque cada día tú nos motivas a seguir adelante, Señor. Gracias porque tú colocas en cada uno de nosotros el querer por el hacer, por tu buena voluntad. Señor, estamos conectados porque tú nos has motivado, Señor. Gracias, mi Dios, por tu misericordia con cada uno de nosotros. Bendice nuestras vidas. Bendice a aquellos que no se sienten motivados, Señor. Despierta en ellos, Señor, el sentir, que sea el Espíritu Santo motivándoles cada día a entender que sin Cristo nada somos. Que puedan entender que la motivación es para el crecimiento de tu obra. La motivación nos levanta, nos fortalece, nos hace depender de Cristo, nos hace buscar de tu palabra,
nos hace depender de Dios y que entender que separado de Dios nada podemos hacer. Bendice nuestras vidas, bendice a cada uno de los oyentes y bendice a cada una de las familias. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén y amén. Dios me le bendiga, hermano.